Bienvenidos a todos. Vamos a dar inicio con el panel sobre terapias alternativas para el taller de la Brigada de Intervención en Crisis por el COVID-19. Voy a presentar a los panelistas que vamos a tener el día de hoy, empezando por el maestro Roberto Neria Mejía, que él es docente de posgrado en el Instituto Mexicano de Psicoterapia Cognitivo-Conductual y actualmente cursa el doctorado en Psicología y Salud en la UNAM. Su línea principal de investigación es la terapia de aceptación y compromiso. Posteriormente tendremos a la maestra Lía Giovanna Guerrero Mejía, que es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en Psicoterapia Psicoanalítica de Niños por el Centro Universitario Immanuel Kant. Tiene una amplia experiencia en psicoterapia individual con niños, adolescentes y adultos, en intervención psicopedagógica con niños y adolescentes, en atención a problemas escolares y de conducta, y atendió en el call center de la UNAM en la emergencia por la influencia del H1N1. Asimismo, tenemos presente a la maestra Margarita Molina Vilés, quien es profesora de la Facultad de Psicología desde hace más de 4 décadas en el sistema de universidad abierta y a distancia, y tiene una maestría en Psicología Educativa y en Psicología Clínica y Terapia Breve. También contamos con la presencia de la maestra Concepción Morán Martínez, es profesora asociada C de tiempo completo en la Facultad de Psicología y es profesor de asignatura en la Escuela Nacional de Música. Su principal línea de investigación es Psicología y Arte. Y finalmente contamos con la presencia del maestro Jorge Álvarez Martínez, quien es profesor de carrera en la Facultad de Psicología de la UNAM y es fundador y jefe del programa de intervención en crisis a víctimas por desastres naturales y socioorganizativos de la Facultad de Psicología de la UNAM. Además es candidato a doctor en Psicología por la Universidad de Buenos Aires. Daremos inicio con el tema de terapia de aceptación y compromiso con el maestro Roberto Neria Mejía. Bienvenidos a todos y gracias. Muchísimas gracias. Voy a compartir mi pantalla para que pueda colocar la presentación que les he preparado para el día de hoy. ¿Pueden ver la presentación en este momento? Muy bien. Entonces, empiezo. Bueno, mi nombre es Roberto Neria y voy a darles algunos lineamientos generales para la intervención telefónica breve basada en la terapia de aceptación y compromiso para la epidemia de COVID-19 basado en Hayes, Strossal y Wilson. Quiero mostrarles primero este modelo propuesto por la ACT, por la terapia de aceptación y compromiso. Ellos proponen un modelo de salud que se basa en estos 6 procesos que están en azul, que son en conjunto la flexibilidad psicológica. Estudios han mostrado una correlación alta entre salud mental y este constructo de flexibilidad psicológica. Los procesos pueden ser clasificados en abiertos, aceptación y difusión cognitiva, en centrados, contacto con el momento presente y yo como contexto, en valores y acciones comprometidas, procesos comprometidos. Este modelo tiene también su revés, que es el modelo psicopatológico. Lo podemos ver en negritas. Lo contrario a aceptación es evitación experiencial, lo contrario a difusión cognitiva, fusión cognitiva, lo contrario a yo contexto, el yo concepto, lo contrario al contacto con el momento presente, el predominio del pasado y el futuro, lo contrario a valores, la falta de claridad de ellos, y las acciones comprometidas, su contrario, la inacción, impulsividad y evitación persistente. Por cuestiones de tiempo he adaptado la intervención de la siguiente manera. Para poder intervenir a través del teléfono desde la terapia de aceptación y compromiso, propongo esta breve guía. Primero, una fase de preparación, que es centrar al usuario en el momento presente, escuchar y validar el motivo de la llamada, psicoeducar sobre las dudas sobre el COVID, si el usuario las manifiesta como un motivo principal de la llamada. Las estrategias de la AC serían detener, que sería con la voz, tratar de detener el discurso del paciente hablando de una manera más lenta,
siempre con una actitud de no juicio, siendo empáticos y centrarlos en el presente. Para ello podemos hacer un ejercicio de respiración, validar lo que nos están contando y decirle, quisiera que hiciéramos una respiración para poder tranquilizarlos si es que está en llanto, si es que está en crisis y poderlos centrar en el momento presente. Una vez que esté en el momento presente, ya esté más calmado, haya hecho algunas respiraciones junto con nosotros, podemos pasar a la fase de intervención. En esta fase he elegido los procesos abiertos y para ello podemos trabajar la estrategia de la metáfora del modo atardecer. Esta metáfora dice brevemente, imagina que te encuentras sentado en una playa sobre la arena, sientes por un momento los granos de arena en tus pies descalzos y después la fresca brisa del mar mientras observas al horizonte del océano un hermoso atardecer. De pronto tu mente te pide que resuelvas dicho amanecer y entonces eso interrumpe tu tranquilidad y empiezas a elaborar soluciones como que el sol vaya más rápido o más lento. Sin embargo, te das cuenta de que el atardecer no es para resolverse, sino simplemente para disfrutarlo, para experienciarlo. Esta metáfora se puede agregar en el discurso durante la llamada telefónica, haciendo estrategias como me gustaría comentarte, compartirte, sabes, hay una metáfora que dice, hay un recurso literario que consiste en, para poder introducirla. Quien está atendiendo en línea tiene que tener claro que el modo atardecer es tener contacto con los eventos privados que aparecen aquí, pensamientos, emociones, sentimientos, etcétera, y que la app propone tener contacto con ellos y no su lucha. Aquí le podemos decir a la persona que existe este modo atardecer, es entrar en contacto con la experiencia, pero también un modo solución de problemas y que lo importante es que activemos el modo atardecer cuando es algo para experienciar y el modo solución de problemas cuando hay algo para resolverlo. Ahí podemos introducir el modelo de solución de problemas que resumido en estos 4 puntos de identificar el problema, lluvia de ideas, elegir una solución y evaluar la solución. Vamos a pedirle, perdón, me adelanté aquí, vamos a pedirle otra intervención es la metáfora del mapa. Puede ser que el discurso del usuario telefónico nos lleve a explicarle, sabes, existe una metáfora que es el mapa, donde a veces queremos que las cosas sean como el mapa es, y el mapa es nuestra mente. Sin embargo, la realidad es diferente al mapa. Nuestro mapa nos dice que las cosas deberían ser de determinada manera y nos causa frustración y enojo que la realidad no se parezca a ese mapa mental. Pero sabes, lo importante no es luchar con ese mapa que tenemos en la mente, sino tener contacto con la realidad que nos está aconteciendo. Aquí podemos ayudar al usuario a que aprenda 2 habilidades. Una que es describir, que solo describa las emociones que siente, que no luche con ellas. Las emociones no se resuelven, solo se experimentan desde la terapia de aceptación y compromiso. Y evaluar significa emitir un juicio. Eso nos sirve para el modo solución de problemas. Tenemos que evaluar y resolver, pero el modo contacto con las emociones lo trabajamos a través de la descripción y validación de las mismas. En la siguiente fase es la fase de cierre y de tarea para ir concluyendo la llamada y aquí puse los procesos comprometidos, que es orientar a la persona hacia sus valores personales. La persona que interviene debe tener claro que los valores no son emociones ni objetivos, son lo realmente importante para una persona y entonces podemos decirle que existen 4 áreas valiosas de vida que llamaremos metafóricamente trabajo, juego, amor y salud. Le vamos a decir que los valores son acciones concretas y le vamos a pedir que haga un plan de acciones valiosas, por lo menos con un valor. Con ese mismo motivo de la llamada, que nos diga por qué es importante esto para ti y cómo eso lo podría convertir en una acción, que usualmente esa acción la orientamos a que mejore el motivo de la llamada, hacemos el compromiso de que la cumpla, de que puede hacer el ejercicio de respiración, de que recuerde la metáfora del mapa, de que recuerde que hay cosas que se resuelven, modo solución de problemas y cosas que se experimentan como el modo del atardecer en la metáfora. Si la llamada no tuvo la intención de preguntar sobre el COVID necesariamente, sino su estrés o ansiedad se relaciona con ello, entonces en ese momento es cuando lo clarificamos. Gracias. Muy bien, maestro, muchas gracias.
Ahora daremos paso al tema de la maestra Lía Guerrero, por favor. Ok, bueno, les voy a compartir una presentación. Ay, listo. Sí la pueden ver, ¿verdad? Sí, maestra, gracias. Muy bien. Bueno, entonces voy a hablarles un poquito sobre técnicas de intervención con niños. Una situación crítica para un niño es cualquier cosa que le va a generar inestabilidad en los cuidados que se le brindan por parte de sus papás o de sus cuidadores, ¿no? En este caso, pues puede ser un desastre natural, una guerra, cualquier desastre producido por el hombre, desintegración familiar, enfermedad, muerte, así como abandono, maltrato, alguna epidemia, alguna pandemia, como en este caso. Ahora, para dar información a los niños es muy importante considerar que experimenta las crisis diferente a las de un adulto. Hay cosas en común y otras que no. Como puede ser que tenemos un menor control sobre ciertas situaciones, que también puede haber conflicto entre hermanos, dificultad entre pares y muchas otras. Eh, el trauma en el niño hay que considerar que va a ser más severo si es producido por un ser humano o si es de manera voluntaria. El estrés del niño va a estar directamente relacionado con el estrés de los padres y la respuesta inicial del niño va a ser mucho más grande, va a tener pobre concentración y es importante que en estos momentos se puede confundir con algún trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, pero no es que estén aumentando los casos de TDA, sino simplemente que puede ser referente a esto. Es importante considerar cuando tenemos alguna técnica y estrategia de intervención que siempre se debe tener la autorización de un familiar adulto, preferentemente pues los padres del niño para cualquier tipo de intervención que se realice, ya sea telefónica o no. Se va a recomendar que haya 2 personas atendiendo un grupo de niños o a un niño. Yo sé que no siempre es posible en la intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos, pues hay cosas que salen fuera de nuestro control, pero es importante que en la intervención está el supervisor y que siempre esté alerta cuando le estamos diciendo que estamos atendiendo a un niño. Es importante como profesional de la salud reconocer nuestras limitaciones porque no siempre va a ser posible que atendamos todas las intervenciones o no nos sentimos capaces para. Dependiendo de nuestra situación en el evento, también valorar si podemos o no dar este tipo de intervención. Es importante escuchar, ya cuando estamos dando información y estamos recibiendo información del niño, escuchar lo que ellos nos están diciendo, contestar de manera sencilla, no hablándoles así como chiquitito, pequeñito, no, 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 simplemente de manera sencilla. Hablar siempre con la verdad, porque son niños, no son tontos, ni mucho menos. Es importante normalizar sus síntomas, hablar con ellos solo cuando tengan deseos de hacerlo, porque muchas veces son los papás los que hablan para que el niño exprese, pero es importante hacerle ver al papá en estos casos que si el niño no quiere hablar, no hay que forzarlo, simplemente darle la opción de que está ahí el servicio y que se puede comunicar en otro momento. Tratar en primer lugar de entender lo que está ocasionando la ansiedad del niño, ¿no? Porque no siempre va a ser lo mismo que está generando ansiedad en el adulto por el COVID-19 en estos casos, ¿no? Puede ser que no están viendo a sus compañeros en la escuela, que no pueden ver a sus abuelitos, entre otras, ¿no? Es importante darles certidumbre y seguridad, aclarar malos entendidos sobre los riesgos y peligros, escuchando sus preocupaciones, tratando de responder todas sus preguntas, validando sus emociones, sus preocupaciones, porque a lo mejor a nosotros nos parece que no es tan importante, pero hay que validar todas sus preocupaciones, ¿no? Es importante no hacer falsas promesas que vayan a generarle falsas expectativas al niño, porque entonces podemos generarle un conflicto mayor. No decir, échale ganas, todo va a estar bien, porque no sabemos si todo va a estar bien o esto que está sucediendo no va a volver a pasar. Es importante no decir este tipo de cosas.
Los objetivos de las técnicas de intervención siempre va a ser facilitar la expresión de sentimientos, de pensamientos que surgen a partir de lo que está viviendo y las experiencias que está teniendo el niño. Es importante facilitarle la asimilación e integración del suceso, reconocer los recursos con los que cuenta el niño y la proyección hacia el futuro. Esos son los objetivos de las técnicas y de las estrategias de intervención. No siempre en una intervención telefónica vamos a lograr todo esto, pero lo importante es, ¿cómo se llama? Pues normalizar sus síntomas y entender por qué está llamando el niño. Ajá. Algunas técnicas de intervención es la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva, psicoterapia, masoterapia, actividades grupales que en este momento no se van a realizar. ¿Cómo hacer una respiración diafragmática por teléfono? Bueno, ¿cómo la modelamos? Simplemente decirle al niño, cierra tus ojos, imagina que vas a soplar las velas del pastel y entonces decir, a ver, te escucho cómo estás inhalando y ahora apaga las velas del pastel, ¿no? Ese es algo muy sencillito que se puede hacer vía telefónica. Igual, la relajación muscular progresiva le podemos decir, aprieta tu cara, hazla como si fuera pasita, pasita, pasita. Son cosas que vamos describiendo vía telefónica que se pueden hacer con niños, ¿no? Aprieta tus manos, aprieta todo tu cuerpo, ahora relaja, ¿no? Son cosas muy sencillas que sí podemos hacer vía telefónica que pueden ayudar un poquito a manejar el estrés. Entonces, el objetivo principal pues va a ser estabilizar, integrar, después de hacer la intervención. Ajá. ¿Qué materiales pueden ayudarnos a dar información? Están los que nos ha proporcionado la página de coronavirus.gov. Hay varios que nos pueden ayudar. Es importante que, por ejemplo, las técnicas narrativas como el cuento nos pueden ayudar nosotros a investigar cuáles nos pueden servir. Hay varios que están circulando que son importantes que nosotros los conozcamos, los tengamos a la mano y ver, de acuerdo a lo que nos está diciendo el niño, sí se pueden retomar las fortalezas del personaje, que el niño pueda reconocer sus propios recursos y expresar sus emociones, identificándose con algún personaje. Ahora, que él nos diga la emoción que tiene del 1 al 10, ¿cómo la calificaría? Si está enojado, si está triste, si está asustado, del 1 al 10, ¿cómo la calificaría? Ajá. Y hay otras técnicas que son importantes. Una muy rapidísima que voy a decir es, por ejemplo, decirle que dibuje a su monstruo, qué es lo que le asusta, ya que lo identificó, decirle, ¿cómo es tu monstruo? ¿No? Ay, pues es grandote, con patas, el coronavirus es feo a lo mejor. Y entonces dibujarlo y después que lo rompa y decirle, ¿cómo lo puedes tú romper? Pues quedándote en casa, tratando de mantener la calma, entre muchas otras, ¿no? Pero bueno, por mi parte ahorita es todo. Gracias. Muchas gracias, maestra Lía Guerrero. Ahora continuamos con la maestra Concepción Morán Martínez, con la maestra Margarita Molina Vilés, con el tema de filmoterapia. Muy bien, pues muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. La idea es dar algunos recursos, algunas estrategias que podamos utilizar vía telefónica o a distancia en una situación que definitivamente no es la situación convencional, ni siquiera es con la terapia, sino que estamos tratando de encontrar estrategias tendientes a resolver, tendientes a tratar un problema. Hemos pensado que esta filmoterapia, como se la ha denominado, debe ser una estrategia útil. En estos tiempos de crisis pueden acusarnos de ser un tanto cuanto eclécticos, no estar respetando un enfoque teórico al 10%, pero creo que el objetivo se vale. Para lograr el objetivo se vale. Entonces vamos a ver que hay una serie de recursos, por ejemplo los derivados del arte, que son excelentes recursos que nos ayudan a construir cambios, a construir un bienestar psicológico,
las películas, incluso las series, se convierten en recursos invaluables para lograr una mejor calidad de vida, una mejor salud mental, una mejor posibilidad de enfrentar las problemáticas e incluso en un futuro, o no necesariamente en un futuro, introducirse a una situación terapéutica. En este caso, si estamos hablando de películas, pues tenemos que ver que las películas es una representación de una realidad diferente a la que vive la persona, pero que puede atender a una temática similar a la que vive la persona. Porque hay películas que hablan de celos, de homosexualidad, de violencia intrafamiliar, maltrato, adicciones, en fin, una gama enorme de problemas, y que en las películas son abordadas desde un punto de vista más bien artístico, cinematográfico, no terapéutico, pero que nos pueden servir. Algunas películas se han vuelto emblemáticas. Por ejemplo, los terapeutas de pareja utilizan esta película ya bastante vieja que se llama La Guerra de los Hombres para trabajar el tema de elección de pareja. La película de Kramer contra Kramer también viejísima, pero es un clásico, es emblemática para las relaciones de pareja. La película La Vida en Rosa para la cuestión de homosexualidad y libre. Y en fin, acabo de citar películas muy viejas, pero que en la actualidad hay una gama inmensa de películas. La tecnología está a nuestro alcance. Simplemente con buscar en Google películas con el tema de celos, nos va a salir una lista inmensa. Película con el tema de violencia intrafamiliar, lo mismo. Y independientemente de la película que se utilice, este es un medio para aproximarnos a trabajar la problemática de una persona que está pasando por un momento de angustia, de ansiedad, que requiere un apoyo. Y considerando que nuestro acercamiento vía telefónica pues no es lo ideal, lo que podemos hacer es simplemente a nivel de recomendación, de análisis de esta película, de analizar en este film el contexto, por ejemplo, de la familia, ayudar, orientar a que se haga un análisis de las condiciones que detonan una problemática, por ejemplo, y cómo se resuelve. Bueno, la cuestión es que para ayudar a la persona que nos está pidiendo un apoyo, podemos usar el recurso de una película, un trozo de una película, de una serie inclusive, que nos ayude a que la persona identifique su problemática en la problemática de esta película. Es mucho más fácil que la persona pueda identificar y analizar una situación cuando lo está viendo en personajes que no son ellos mismos. Parece que este recurso funciona muy bien cuando hay dificultad en aceptar una cierta problemática. Entonces, cuando se ve reflejado en personajes de una novela, de una película, en este caso, es más fácil intentar encontrar soluciones, ver qué soluciones se han usado, si funcionan o no funcionan, ver qué factores del ambiente llevan a esta problemática y cómo se podría resolver. Este es un ejercicio que sería muy útil pedirle a las personas. Trata de pensar cómo llegar a una solución de esta problemática. Es mucho más fácil analizar esto en personajes de una película o de un libro. E igualmente, como
decía yo antes, es una buena forma de iniciar un proceso terapéutico. Es una buena forma de construir cambios, de construir objetivos que puedan ser alcanzados a corto, mediano o largo plazo. Además, el contexto de una película permite probablemente ver factores que la propia persona no identificaba en su propia problemática. Los recursos y las estrategias a partir del análisis de una película son muchísimos. Aquí está al grado de creatividad que podamos tener como terapeutas y al grado de la actitud de cambio que tenga la persona que esté recurriendo a nosotros. Pues es todo. Muchísimas gracias. Una disculpa por este problema de audio que tengo en mi computadora. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, maestra Margarita, por su aportación. Ahora daremos paso a la maestra Concepción Morán Martínez con el tema Las prácticas musicales como apoyo en el bienestar humano. Bueno, por favor, maestra. Hola, sí, me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Primero maestra. que nada, agradezco mucho la posibilidad de apoyar, aunque sea a distancia, a todos los que van a hacer finalmente esta acción tan importante que es estar en contacto con los que necesitan más de nuestro apoyo en estos momentos. Entonces, les agradezco mucho esta oportunidad y me gustaría también compartir que a lo que yo me dedico no es precisamente a dar terapia, sino más bien a hacer investigación. Mi área principal es psicología y arte, y estoy convencida que el arte en estos momentos nos puede salvar. La segunda cosa es que el cómo le llamé a este módulo, que es prácticas musicales, me parece muy importante. ¿Por qué? Porque para mí la práctica musical, y no solamente la música de fondo, sino el estar conscientes de qué estamos oyendo, el utilizar realmente la música como un espejo que nos permita ver, así textual, qué hay dentro de nosotros, qué angustias tenemos, qué nos estamos preguntando, y sobre todo manejar mucho nuestra ansiedad. Y aquí me gustaría comentar que hay varias investigaciones que demuestran ampliamente poderes dentro de la música que en estos momentos son muy importantes. Uno, evoca y provoca en nosotros en un instante recuerdos, emociones, sensaciones, nos calma, nos anima, nos consuela, algo muy importante, nos organiza y nos trae al aquí y al ahora, que es varias de las cosas que ustedes estaban mencionando como muy importantes. La respiración también es algo que ustedes podrían manejar de una manera muy importante por medio de la música. Me gustaría hacer un hincapié primero. Lo que a mí me gusta no forzosamente le tiene que gustar al otro. Cada uno de los que nos hable tiene una historia musical determinada, y esa historia puede hacer que asocie cierta música con momentos no placenteros o muy placenteros. Entonces, lo que tenemos que hacer es hincapié en que él genere qué tipo de música representa para él un alivio, y no nosotros dar ideas. Aunque bueno, obviamente han salido dentro de nuestra red ahora muchas propuestas de muchos países, y algunas de ellas yo creo que a muchos de nosotros nos han hecho sonreír, ¿sí? Varias en particular, y han manejado desde letras muy sofisticadas que le permiten a uno entender lo que está sintiendo, y algunas otras que simplemente nos sacan de nuestros pensamientos que vienen instantáneamente a nosotros, que nos pueden provocar angustia, y finalmente
el rumear sobre lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿no? Entonces, primero que nada, yo les aconsejaría que se dieran cuenta de esto, que el escuchar música es una amalgama de procesos que nosotros dentro de la psicología sabemos que tienen que ver con el aprendizaje, con la motivación, con la emoción del momento. Y muy importante, la memoria dentro de la música juega un papel ahí doblemente importante. ¿A qué me refiero? Uno, acuérdense que una de las últimas cosas que se pierde dentro de Alzheimer o algunas demencias es la memoria musical. ¿Qué quiere decir esto? Que la música nos puede regresar a tiempos remotos y mostrar eso que somos cuando nuestra personalidad está deteriorada por algún tipo de problema. Eso quiere decir que si nosotros le pedimos al que nos habla que imagine, la imaginación es algo que todo el tiempo vamos a estar manejando, ¿no? Y sabemos que echa a andar áreas del cerebro similares a cuando estamos escuchando, el simplemente hecho de imaginar. Entonces, que imagine alguna pieza musical que le traiga un recuerdo especialmente hermoso. Y con eso nosotros empezamos a manejar también la respiración, pidiéndole que la toque o que la imagine dentro de él más lento, cada vez más lento, y que piense que lo está acariciando, y textual. La música nos acaricia porque es una onda sonora que nos llega a todo el cuerpo. Y si tiene algún tipo de objeto por ahí, podría seguir un ritmo particular en el que cada vez fuéramos más lento y cada vez pusiera más atención a el cómo se escucha ese objeto cuando lo está simplemente jugando con él, ¿sí? Aquí es muy importante a quién nos estamos dirigiendo. Nos estamos dirigiendo a una persona mayor, a un adulto joven, a un niño. Los recursos finalmente son diferentes. Con un niño podríamos utilizar muchísimas posibilidades dentro de todo lo que conocemos, simplemente de juegos infantiles y de canciones que nosotros no sepamos y tratar de que él recuerde qué canciones canta desde que era muy... ¿Ya estoy? No. No. Con adolescentes, yo ahí recomendaría sobre todo que también haga su historia musical y que se permita escuchar otro tipo de música que no sea la que siempre escucha. El ser flexibles en cuanto a las posibilidades sonoras que tenemos, yo creo que en estos momentos nos puede ayudar mucho a todos. ¿Y qué me refiero con ser flexibles? Que aquellos que estamos dentro de un género en particular, nos permitamos explorar géneros diferentes. Y ahora que tenemos todo el mundo dentro de esto que estamos compartiendo de una manera bonita, pero al final de cuentas somos muchos, también pensar cuáles son las experiencias sonoras que ellos tienen y rituales musicales a los que se enfrentan. Obviamente, recordando la gran diversidad que nosotros tenemos en nuestra República Mexicana, y hay dentro de la red una gran cantidad de posibilidades que nos pueden llevar a lo que yo llamaría también música que no sea música chatarra. Eso para mí es importante el término. A ver, ¿a qué me refiero? Pensemos en lo que ahora nos hacen tanto hincapié, que es comer bien. Yo también diría que lo que escuchamos debe de tener un valor que nos nutra y no que nos simplemente haga sentir un instante algo y ya luego no, que sería lo que yo entiendo por música comercial o chatarra, sino más bien
sacarle provecho a estos momentos para, como dije hace rato, explorar diferentes propuestas musicales. Obviamente ya eso es como la segunda parte, porque cuando nos hablan, bueno, pues obviamente lo que tenemos primero que nada es llevarlo a la imaginación utilizando esto que es el recurso de la memoria musical. Ahora, un punto importante, no temerle al silencio. Y si estamos dentro de una familia en donde la familia también se queja del ruido que hacen todos, ¿sí? Pues sí podemos aconsejar usar audífonos, pero también tener mucho cuidado porque los audífonos por sí mismos pueden dañar si están a decibeles muy altos nuestro aparato receptor. Y me refería al silencio. El silencio no significa soledad. Eso es importante, porque tampoco se trata de todo el tiempo estar oyendo música o todo el tiempo estar metidos dentro de una actividad. La pausa. Y ahí, bueno, yo les diría, todos conocemos la Novena Sinfonía de Beethoven, ahora que es el año de Beethoven. Hay una pausa muy importante antes de que entre la voz humana. Yo les aconsejo que le escuchen ustedes y que se den cuenta que dentro de la música académica en particular, el silencio juega un papel reflexivo muy importante, en donde esa pausa nos va a llevar a entender lo que viene de una manera diferente. Algo muy importante también, la música, si nosotros seguimos la marcha de Zacatecas simplemente, ya automáticamente nos salimos de pensamientos que no queríamos que nos regresaran. Yo no iría a, por ejemplo, las mañanitas, no. ¿Por qué? Porque automáticamente también tienen un peso de nostalgia muy fuerte. Pero si no se le ocurre al que está hablando para pedir nuestra ayuda ninguna canción, ponerlos a algo muy mexicano, ¿sí? Como la marcha de Zacatecas. Y que ya simplemente con eso automáticamente va a cambiar su estado emocional instantáneo, pero luego tenemos que hacer que permanezca. Ahora, otra cosa muy interesante también que hay dentro de los hallazgos en relación a la música, dos cosas. Uno, cantar, de verdad cantar, un punto importantísimo. Si lo podemos hacer tipo karaoke y divertirnos y no pensar que tenemos que ser perfectos, sino más bien reírnos de nuestras imperfecciones, ¿sí? El reírse, importantísimo, ¿sí? Entonces, usar la música también para jugar en ese sentido, si podemos, de una manera familiar, colectiva, o con nuestros amigos, como lo estamos haciendo ahora con karaoke, que podríamos todos, o como hemos visto en muchas ocasiones también lo que están haciendo es unirnos y cada uno ir formando una melodía musical. La acción de la música es muy importante, pero ya para dormirnos valdría mucho la pena que tuviéramos por ahí nuestras canciones de cuna que nos relajan y que nos hacen entrar en este estado de somnolencia tan bienvenido en estos momentos. Acuérdense que el dormir bien es muy importante para todo lo demás. Entonces, utilizar la música, no estoy diciendo nada más las variaciones Goldberg, que eso es algo para los que sí conocen más de música, etc. Se ha encontrado, por cierto, que Bach tiene poderes de relajación muy especial y de sincronizarnos, dadas las características musicales de su música. Pero bueno, algo muy general sería eso lo que me gustaría compartir con ustedes. Al final es darnos la posibilidad de que esto nos permita crecer también dentro de nuestra práctica musical. Ya tomarla como base y saber
que podemos aprender. Ahora también hay una gran cantidad de elementos que están en las aplicaciones, en la tecnología, que dan enseñanza musical. A lo mejor podríamos todos animarnos a cantar y tocar guitarra. Y hacer nuestros grupos musicales más frecuentemente. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra Concepción. Excelente aportación. Ahora daremos paso con el maestro Jorge Álvarez Martínez con el tema de filmoterapia. Bien, pues aquí voy a hacer una mezcla de filmoterapia con biblioterapia, con musicoterapia, que la maestra Concepción dijo, bueno, yo no quiero hablar de musicoterapia porque más bien quiero hablar de la construcción musical, lo cual me pareció magnífico, pero voy a hablar de algunas obras literarias que son fundamentales para poder entender el momento que estamos viviendo y que muchas veces hay libros de historia que nos hablan de diversas epidemias, pandemias que ha tenido la humanidad. Eso está en casi todos los periódicos y todos los historiadores recurrentemente han estado hablando de estas epidemias, que si la epidemia española, que si la más reciente que tuvimos hace algunos años, 10 y medio más o menos, la H1N1 y todo este tipo de cosas que hacen relatos, sobre todo los periodistas hacen relatos periodísticos de cómo lo estaba viviendo la gente. A eso siempre le acompañaban de alguna cuestión de tipo gráfico en los medios periodísticos. A mí siempre me causó primero hilaridad, pero luego asombro de que se atravesó justamente el H1N1 cuando se vino una de las celebraciones pues de uno de los santos más concitados y más venerados en México, San Judas Tadeo. Y entonces me tocó viajar en el metro y la gente iba con sus estatuillas de San Judas, algunas de tamaño casi de la misma persona, con su tapaboca. Y entonces pues era muy, y esa foto le dio la vuelta al mundo del santo con su tapaboca y que pues, la gente lo llevaba con mucho fervor. Está obras que son clásicas en esto, La peste de Albert Camus, que relata precisamente una peste y todas las, con la pluma maestra que tiene Albert Camus para poder describir pues todo lo que le estaba pasando a la gente y que si la leen ahora que valdría la pena, hay muchas de las cosas que ya se vivieron que describe Albert Camus, porque es una obra descriptiva más que otra cosa, de cómo nos comportamos, cómo sale lo peor o a veces lo mejor de nosotros, que es una de las cosas que hemos estado viendo ahora. Cómo nadie en su sano juicio pensaría que la gente agreda a los trabajadores de la salud. Y sin embargo mucha gente lo hace. Y bueno, no es novedad porque esto se relaciona con todas estas cuestiones de tipo social y de ira contenida de la gente que se desquita pues con quien le está ayudando. Hay un libro que pues no me lo quiero saltar, El amor en los tiempos del cólera, que ya también lo hicieron película, la película no me terminó de convencer, a diferencia de la novela que es maravillosa y que su base fundamental es que el personaje central, Florentino Ariza, este muchacho de cuna pobre que trata de escalar todos los puestos en una compañía naviera, pero en el Inter se enamora de muy joven, ¿sí?, de Fermina Daza. Ese amor en el cual pues él vuelca toda su pasión y que pues es un amor platónico porque finalmente no era un amor consumado en el aspecto erótico.
aunque hubo intercambio y hubo cartas de amor y hubo visitas a la antigüita y todo lo que ustedes quieran, pero nunca se consumó el amor. Y cuando él es dejado, cuando Fermina termina con él presenta todo un cuadro idéntico a la cólera o al cólera, ¿sí? Y el médico que lo atendía, porque su madre le llevó un médico para que lo atendiera, le dijo, este muchacho lo único que tiene es que está enamorado. Y qué curioso que los mismos síntomas de la cólera sean los mismos síntomas del enamorado apasionado. Por otro lado, pues tenemos una cosa histórica que nos puede llevar desde el punto de vista de la famosa visión de los vencidos, esta obra histórica importantísima, ¿sí? Que nos habla de que qué fue lo que nos venció o que venció al Imperio Azteca. Todo el mundo piensa que, entre otras muchas cosas, sí fue el arte de guerra que ya tenían los españoles muy desarrollado, ¿sí? Y don Miguel de León Portilla, el autor de esta visión de los vencidos, finalmente agarra y dice que realmente lo que nos venció fue una peste, ¿sí? Una epidemia de viruela, para lo cual los nativos de América no estaban preparados y pues ahí, ahora sí literal, como se dijo el otro día, muy mal dicho por un funcionario, caían como moscas. Una cosa que es muy importante es estas cosas premonitorias que uno puede a veces leer y que plumas tan importantes como la de García Márquez nos hacen ver que pues muchas veces la realidad supera cualquier fantasía que nosotros podamos imaginar, sobre todo cuando estamos hablando de estos desastres sanitarios. Leo un poquito, nada más una cuanta frases, de un artículo que salió en el periódico La Jornada, en la parte cultural. García Márquez nos dice lo siguiente: como un vaticinio, el año de la peste, película realizada hace 40 años por Felipe Casals, campeón del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, aborda una supuesta epidemia de un mal respiratorio que asoló a México a finales de los años 70. Pues hasta ahí pura ficción, no había pasado, pero ya está pasando. Se refiere, y esto es lo rico de toda esta película, basada en el guión de este premio Nobel y este escritor muy querido por muchos, se refiere a los fallos de una burocracia que prefiere, con noticias falsas, ocultar la situación. En aquel tiempo, Gabo dijo al cineasta mexicano, hagamos una película de anticipación. Al final se rodó y terminó el escritor colombiano dando un abrazo al cineasta y solo le dijo, ojalá nunca suceda algo así. Y ya después viene aquí la cita para que se pueda ver. Yo creo que estaría ahorita que nos están regalando los canales culturales, el canal 22, el canal 11, el canal 14, algunos canales culturales, tienen una oferta filmográfica, sobre todo de este tipo de cintas, que pues, aquí se mezcla, como les decía hace rato, la cuestión de la literatura con la filmografía. La otra parte, y le voy a robar un poco la idea a la maestra Concepción Moral que me antecedió en la palabra, bueno, nosotros leemos con mucho gusto, a los que nos gusta y les gusta la lectura, pues cualquier cantidad de obras que pueden ser ensayos, novelas, cuentos, etcétera, ¿no? Libros históricos, biografías, lo que quieran ustedes. ¿Alguno de ustedes
de los que nos están haciendo favor de escucharnos, le podía literal recetar a alguna de las personas que van a tener por vía telefónica o de manera presencial, que escriba algo de cómo está viviendo este momento, que vuelque sus angustias. No queremos que sean escritos que vayan a salir publicados en una revista literaria, sino que simple y sencillamente va a ser una forma de catarsis para que las personas que tienen atorado algo pero no saben cómo decirlo, es muy curioso, pero cuando se escribe, se puede poner en otras palabras o con palabras de otros lo que yo quiero decir que luego no puedo expresar verbalmente. Hay una técnica que es la famosa escritura emocional, donde se nos pide esto. Todos la hemos tenido, ustedes dirán, ¿a qué cosa más rara la escritura emocional? No, es, por ejemplo, lo que muchas veces nos piden cuando vamos a pedir un trabajo, una chamba, ¿sí? Escriba ahí su biografía en una cuartilla. Y pues uno tiene que hacer una gala de escritor, de análisis, de síntesis, y de poder decir, generalmente, pues no va a poner uno lo malo de uno, pone uno lo mejor de uno. Pero qué tal que le dijeran a uno, a ver, ponga usted ahí sus maldades y sus defectos, pues mucha gente no lo va a poder ni escribir, porque pues no terminarían algunos, otros no tienen que poner. Es importante entonces esta parte de que no nada más seamos actores pasivos de todas estas recomendaciones, ya sean terapéuticas, ya sean artísticas, sino que seamos activos en lo que tenemos que hacer para pasar pues este encierro, para poder afrontar esta circunstancia que tenemos, y que yo creo que si a nosotros nos hubieran preguntado justo hace un año, oye, ¿te verías encerrado 2, 3 meses en tu casa? Pues nadie diría, no, hombre, ¿qué te pasa? Pues me vuelvo loco, ¿no? Y pues ya estamos encerrados, no sé si 2, 3 meses, pero ya tenemos un buen tiempo, por lo menos muchos un mes, ¿sí? Y que nos la hemos ingeniado para ir sobrepasando esto. Y entonces la arteterapia, como se llama este módulo que estamos viendo con ustedes, es una parte fundamental y una parte importante. Quiero de alguna manera rescatar lo que nos dijo la maestra Lía, ¿sí? De cómo trabajar con niños cuentos, cómo trabajar con niños lectura de cuentos, cómo de alguna manera motivarlos para que dibujen y escriban lo que les está pasando y lo que están diciendo. Pareciera una trivialidad, pero para nada, es una cosa fundamental, es una cosa muy importante. Y bueno, también las técnicas que nos dio el maestro Roberto Neria para poder encuadrar todo esto y darle un cariz fundamental para esto. Y por último, bueno, pues lo que nos dijo la maestra Margarita de algunas películas que ahorita, pues, y de algunas novelas que cuando nos cansemos de ver los canales estos ahora que tienen cualquier cantidad de películas, que uno se pregunta, ¿y me dará la vida para ver tantas películas como las que están allí y que me venden el paquete de videos? Pues yo creo que difícilmente ni 2 vidas nos alcanzarían para ver toda la cuestión filmográfica, pero también me quiero referir a una cosa que se dijo por todos ustedes, los que me cedieron en la palabra. Uno tiene sus vicios, uno tiene sus mañas, pero uno tiene sus preferencias. Y si hay alguna música, alguna novela, alguna película, ¿sí? Que me sea satisfactoria, que me guste mucho, y por qué no volverla a ver. O de repente uno en estas situaciones donde a veces uno tiene un poco más de tiempo para poder hacer eso, sin culpa, por cierto, pues ver películas que no necesariamente en su momento las pudo uno ver o no las quiso ver, a veces por prejuicios de todo tipo. Yo me acuerdo que
el otro día en un canal comercial, pues vi la famosa Fiebre del Sábado en la Noche, pensando que era una película bien trivial. Si lo ve uno así, abuelo de pájaro, sí lo es. La música disco, el baile y todo este tipo de cosas. Pero el contexto social de los 70s en Nueva York estaba muy bien reflejado. Las pandillas, que ya no eran las pandillas de los 60s de Nueva York, que magistralmente reproduce Leonard Bernstein con su música y Jerome Robbins con sus coreografías en Amor sin Barreras, pues ya es otra visión de los jóvenes setenteros a diferencia de los jóvenes de los 60s, y por ahí nos podemos seguir por décadas de cómo han ido cambiando con los raperos, cómo han ido cambiando con todos estos personajes que agrupados hacen música, algunos hacen literatura, algunos hacen danza, que pues esa no la tocamos más que de refilón, pero está también la parte de mover del cuerpo, de mover el cuerpo con música. En fin, aquí tenemos entonces toda una serie de recomendaciones que pueden ir en la parte bibliográfica, que se pueden convertir algunas de ellas en la parte filmográfica, y hay gente que le gustan cierto tipo de novelas y cierto tipo de películas, ¿sí? Por ejemplo, toda esta serie de Millennium de Larsen, pues que cae dentro de el giro negro de las novelas, y son muy duras, tanto las escritas como las filmograbadas, son historias muy duras de gente que a veces son marginales, que a veces tienen ciertas preferencias sexuales o que tienen cierta predilección por la parte violenta, ¿sí? Maestro, ya se nos acabó el tiempo. Ya. Muchas gracias a todos por su participación. Afortunadamente ahorita el maestro Jorge Álvarez nos ayudó a hacer justo este cierre de cómo estas estrategias de arte nos pueden ayudar también a hacer intervención en crisis y cómo no solo las podemos usar de manera individual, sino también en su conjunto, sobre todo en esta época que tenemos al alcance todas estas herramientas y todo disponible ahorita en nuestra casa. Muchas gracias a todos por su participación. De verdad ha sido un placer escucharlos.